tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Conociendo el Derecho Penal. El calentamiento global, la destrucción sistemática del paisaje, los recursos que componen el ecosistema, constituyen una de las preocupaciones esenciales del tercer milenio. Los estados han construido estrategias y políticas comunes que pasan por la necesidad de crear una conciencia sobre el significado trascendente del medio ambiente para las generaciones futuras. En el plano de lo penal, también se ha incursionado en la necesidad de incorporar delitos y sanciones para aquellos actos que activen factores contaminantes, que generen residuos que perjudiquen la trascendencia de distintas fuentes naturales, hídricas, forestales, etc. Particularmente el Perú es uno de los espacios que tienen reconocida una biodiversidad muy significativa en el planeta. Y eso ha determinado que prácticas abusivas vinculadas a la extracción minera, forestal, también a la pesca, hayan ido generando efectos disfuncionales a las normas establecidas y produciendo irreparables consecuencias al ecosistema nacional. Para tratar de las responsabilidades que en este tipo de conductas alcanzan a los empresarios, a los gerentes, a los directores de empresas que practican actividades que comprometen la riqueza natural de nuestro país, nos acompaña en esta sesión el doctor Andy Carrión Centeno. Él es doctor y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Bonn, es catedrático de Derecho Penal Económico en las sesiones de pre- y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es uno de los expertos nacionales en programas de cumplimiento, a partir de los cuales ha publicado importantes obras sobre esta novedosa técnica de autorregulación que se busca se internalice debidamente en las personas jurídicas. Él ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación y nos va a ilustrar sobre los delitos medioambientales, así como los niveles de responsabilidad que cabe imputar a los empresarios y a las empresas cuando incurren en estas conductas, reiteramos, tan perjudiciales para el futuro de los pueblos. Estimado Andy, muchas gracias por acompañarnos y te vuelvo a formular la pregunta que va a caracterizar nuestra sesión. ¿En qué consisten los delitos medioambientales? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del empresario cuando estos hechos se producen en su actividad? ¿Qué puede decirnos al respecto? Muchas gracias primeramente por la invitación, estimado doctor Víctor Prado. Y en efecto, tal como usted lo dijo en el aspecto introductorio, nos encontramos frente a delitos que son de protección ya no solamente administrativa, sino también de orden penal. Es decir, ya el derecho penal se hace cargo en la medida en la que existan lesiones al medio ambiente. Estos delitos, que los encontramos en nuestro Código Penal, están tipificados desde el artículo 304 en adelante. Y son delitos especiales en realidad en su configuración, puesto que el supuesto de hecho, así como la consecuencia jurídica, dependiendo de cómo es la regulación específica de este delito, la encontramos en leyes extrapenales. Es decir, que para la adecuada interpretación de si nosotros
lesionamos o no el bien jurídico medio ambiente, tenemos que recurrir a las normas o leyes que regulan esa especial dedicación de parte del medio ambiente. Por ejemplo, si es que hablamos de la elevación o transgresión de límites máximos permisibles, podemos, en la medida en la que se transgreda, por ejemplo, los recursos hídricos, hablar de una autoridad específica, como es la Autoridad Nacional del Agua. Y así sucesivamente, de acuerdo al bien jurídico que esté en cuestión ahora mismo con la transgresión de los delitos medioambientales. ¿Cómo esto naturalmente se configura a raíz de la imputación a aquellos que precisamente se hacen cargo de las empresas que pueden estar contaminando el medio ambiente? Y esa es ya la siguiente pregunta que en realidad quisiera responder. Los propios artículos desde el 304 en adelante nos señalan que para atribuir responsabilidad a quienes precisamente manejan las empresas tenemos que recurrir tanto al artículo 23 como al artículo 27 de la parte general, que nos dicen en efecto cómo y en qué circunstancias podría responder el empresario por estos delitos que origina la actividad contaminante empresarial. Algunos, por ejemplo, admiten que pueda este empresario ser responsable por todos los delitos que se originan o los delitos contaminantes que se originan desde la empresa. Sin embargo, en este aspecto tenemos que tener en cuenta también la jurisprudencia como la emitida en la casación del 11 de julio del año 2018, en la que manifiesta expresamente de que tampoco el empresario tenga que hacerse cargo de todos los efectos contaminantes que origina la empresa, sino solamente de aquellos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia. Porque así como lo dijo en alguna ocasión Jacobs, uno no puede hacerse cargo de todos los resultados posibles, sino solamente de aquellos en los cuales uno haya desplegado funcionarialmente su competencia. Donde hay una injerencia especial del empresario, sea en línea de supervisión, sea en línea de selección, de la evaluación técnica que cabe hacer sobre los riesgos de contaminación. ¿A eso te refieres? Exactamente, estimado profesor, porque aquí nos encontramos frente a delimitación de claras responsabilidades frente a la estructura empresarial. Digamos, cuál es el alcance de la labor de supervisión que alcanza el empresario, si esta labor de supervisión tiene que ser exhaustivamente minuciosa para un determinado funcionario, por ejemplo, un jefe de operaciones, o cuál es el alcance de la delegación incluso que se hace sobre un inferior, porque recordemos de que el empresario tampoco está en la capacidad de asumir todas y cada una de las actividades que despliega la propia empresa. Es por eso que existe la facultad de delegación y que si de esa delegación, por ejemplo, negligente, se desprende algún tipo de resultado lesivo para el medio ambiente, es que en esas circunstancias sí el empresario puede asumir la responsabilidad penal, en este caso por omitir realizar una adecuada labor de supervisión o de selección de las personas a las que va a delegar precisamente esta función. Son delitos en realidad complejos, ¿no?, en su configuración, pero sobre todo en su entendimiento judicial y práctico, ya que demanda la necesidad de una evaluación, como has mencionado, de una normatividad externa al Código Penal. E incluso es requerimiento también tener un nivel de conocimiento especializado vía el apoyo técnico que puedan presentar órganos supervisores. En el caso medioambiental, la OEFA, ¿no?, la Organización de Fiscalización y Evaluación Ambiental, ¿no? En ese sentido hemos evolucionado, creo yo, bastante desde que el Código Penal incursionó en 1991 con un sistema de delitos. Hoy tenemos delitos de minería ilegal, hoy hemos construido formas más, jurisprudencialmente formas más complejas y completas, diría yo, de protección, incluso frente al ruido, ¿no? ¿Cómo evalúas la regulación actual? Por ejemplo, en el sistema de sanciones, ¿qué tipo de penas se han regulado, por un lado, para el empresario, pero qué otro tipo de sanciones podrían llegar a la empresa si efectivamente se aprecia que no ha tomado pues las previsiones ni el control de riesgos pertinentes?
En efecto, en nuestro sistema jurídico penal debemos de tener en cuenta de que al día de hoy existe la posibilidad de sancionar penalmente, a pesar de que la norma dice administrativa, penalmente a una empresa, pero por un catálogo de delitos cerrados. Y en este catálogo de delitos cerrados no entra precisamente el delito de contaminación ambiental. Entran otros delitos como el de colusión, tráfico de influencias o incluso el de lavado de activos. Así es que desde el punto de vista estrictamente penal, no se puede el día de hoy sancionar a una empresa por algún delito de contaminación ambiental. Pero lo que sí se puede hacer, en este caso, dirigido precisamente a la empresa, son las sanciones administrativas que cada una de las entidades ha previsto precisamente para casos como estos. Debemos de entender, hay UEFA, por ejemplo, como usted lo acaba de mencionar, o el ANA o alguna otra institución que regula administrativamente la preservación de nuestro medio ambiente. Ahora sí, en el entendido de que sea ya la persona natural la vinculada a algún delito de contaminación ambiental, lo que hace nuestro Código Penal es regular las sanciones, por ejemplo, para el delito base que está tipificado en el artículo 304, cuyas penas van desde 4 a 6 años, por ejemplo. Existen muchos otros delitos derivados de este tipo base y también si es que este es cometido a título negligente o culposo, también puede ir desde los 3 años o incluso a multas u a otras medidas que en su momento podrá imponer el juez. Entonces nos encontramos frente a una variedad de sanciones en las que en principio no está en curso la empresa como tal para el derecho penal, pero sí en el ámbito administrativo, y que de tratarse de una persona natural que haya cometido un delito de contaminación ambiental, las penas pueden ir desde 4 a 6 años e incluso hay agravantes cuando, por ejemplo, se trata de defraudar a la autoridad competente emitiendo datos falsos de la actividad empresarial y que precisamente haya originado algún tipo de acto contaminante, que pueden ir incluso desde los 8 o a 15 años, dependiendo de la gravedad de la infracción y de cómo el juez naturalmente en su momento puede evaluar el tipo de dañosidad que ha causado al medio ambiente. No cabe duda que estamos ante un escenario muy diferente al común de los delitos. Y ello implica la necesidad de reconocer la existencia de competencias y organismos especializados que van a aportar un informe técnico sobre el daño que sufre el medio ambiente en función a la actividad empresarial que sobre él recae. Para analizar estos rasgos especiales y estas características, volveremos en unos instantes. Este es uno de los escenarios donde creo con mayor precisión opera aquella expresión popular de llorar sobre la leche derramada, ¿no? Es decir, si generamos el daño ambiental, la posibilidad de restitución o recuperación no solo es lenta y costosa, sino que a veces no se alcanza un estándar equivalente al estado inicial, ¿no? En otros países, y tú has tenido una formación en el extranjero y has estado cercano a experiencias normativas y prácticas en este dominio, existen los llamados daños punitivos, ¿no? Como una especie de respuesta que podríamos decir aquí entre lo civil y lo penal frente a la grave dimensión del daño ecológico. Y algo que has mencionado está en relación con el hecho de que nuestro legislador, en esta rara regulación sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas, no incluyó a los delitos contra el medio ambiente, que quizás eran uno de los más directamente llamados a ser tocados en ese escenario. La pregunta es, ¿y estas consecuencias accesorias que todavía subsisten en el artículo 105 del Código Penal pueden ser una alternativa? Evidentemente que sí. ¿Y por qué? Porque en efecto yo mencioné de que la responsabilidad penal, así llamada administrativa por la ley 3424, no alcanza
a los delitos de contaminación ambiental. Sí es cierto de que las consecuencias accesorias que están establecidas y consignadas en el artículo 105 de nuestro Código Penal tranquilamente son aplicables a aquellas empresas que cometan un delito de contaminación ambiental. Es decir, no significa de que cerradas las puertas para el delito de contaminación ambiental respecto a la propia responsabilidad de la persona jurídica, no sea posible aplicar las consecuencias jurídicas que establece claramente el artículo 105. Es más, existe una famosísima sentencia emitida también por este Tribunal Supremo del año 2009, en la que precisamente señala cuáles serían los alcances de la aplicación del artículo 105, en la que, si no me equivoco, también usted fue protagonista de esta resolución, y en la que obviamente abre las puertas para la aplicación de las consecuencias accesorias para algún eventual delito de contaminación ambiental, sea la multa, sea la liquidación de la propia empresa, que puede imponerse de verificarse la comisión de un delito de contaminación ambiental. Importante lo que nos refieres sobre esta pues dualidad normativa, ¿no? Pero la incursión en el sistema legal peruano de este instrumento que es el compliance, el criminal compliance, los programas de prevención y cumplimiento, que está radicado justamente en esta ley 30.424, ¿qué línea de obligatoriedad puede gestar sobre las empresas que realicen labores extractivas, etcétera, al no estar comprendidas en dicha ley? Quisiera hilar esta última pregunta y vincularla, doctor, en base a la pregunta previa que también usted realizó de cómo en experiencias extranjeras se regula el tema de la contaminación ambiental. Y es claro, tal como usted lo dijo, ya la leche está derramada, ya el bien jurídico medio ambiente ha sido lesionado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué medida hay que tomar para que esto suceda antes de la propia lesión del bien jurídico? Y es ahí donde precisamente entra, doctor, a tallar la prevención dentro de la empresa, o así llamados compliance o programas de cumplimiento. Si bien es cierto, la ley 3424 no alcanza a los delitos de contaminación ambiental, pero esta ya nos pone dentro del margen y el parámetro de la prevención en general de los delitos. Si bien es cierto, en el Perú no abarca el delito de contaminación ambiental, pero tenemos que, por experiencia extranjera, lo que hacen los estados que están vinculados a la protección del medio ambiente es obligar a la implementación de un programa de cumplimiento relacionado a la prevención precisamente de delitos medioambientales. Entonces, de esa manera, el derecho penal traslada de alguna manera la responsabilidad preventiva para fin de proteger el medio ambiente a las propias empresas. Como dije, si bien es cierto, no alcanza dentro de los márgenes interpretativos de la ley 3424, pero no me sorprendería de que en un futuro sí abarque este tipo de delitos. Recordemos que se inició más bien con el cohecho activo transnacional y que luego, a raíz de las diversas modificatorias, ya hablamos de un alcance mucho mayor de delitos de corrupción. Y yo estoy seguro de que en algún futuro pues, el legislador tomará esta medida. Pero hasta que ello suceda, yo creo que podemos ampararnos en la experiencia internacional en el sentido de implementar programas de cumplimiento dentro de las propias empresas a fin de prevenir este tipo de actos contaminantes. Ahora bien, el solo hecho de tener o no tener un programa de cumplimiento no es motivo de una sanción, porque si nos referimos a la ley 3424 es potestativo, facultativo la implementación de un programa de cumplimiento, pero que de verificarse la comisión de un delito, pues la empresa podrá acceder a una atenuación o a una exención de la responsabilidad. Importante de que se vaya justamente ampliando este espacio, y creo yo que es un proceso paulatino como el que estás reseñando se da en nuestro medio para que estos programas de cumplimiento vayan siendo ubicados como una necesidad de las propias empresas, ¿no? De una prevención en el sentido más estricto de la expresión para ellas mismas, del poder tener organizado, estructurado un correcto y eficiente programa de cumplimiento que ha mapeado sus riesgos, que ha creado las alternativas de control de contingencias, va a ayudar en su momento a que cualquier eventualidad de sanción,
fuera del marco, incluso diría yo, de la 30.424, se tome en cuenta para decidir, por ejemplo, consecuencias accesorias. Nuestro país, desafortunadamente, ha sido afectado duramente por estas prácticas que en nuestro pasado histórico han significado pues, una tendencia siempre ascendente de la minería informal. Hoy quizás es el marco de la realidad criminógena más constante y grave del daño delictivo al medio ambiente. En tu experiencia profesional, en tu experiencia académica, ¿cómo evalúas la política nacional en torno a este tipo de conductas? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué nos falta hacer? En principio, habría que responder a esta pregunta que formula diciendo lo que quizás los penalistas ya sabemos, y es el hecho de que las leyes no lo solucionan todo. Podemos tener las mejores normas, pero que si no existe un real compromiso del Estado para proteger un bien tan preciado como el medio ambiente, pues no vamos a lograr los resultados deseados por mejores normas que tengamos. Yo creo que esto debería de partir por un real compromiso en la política del control de estos riesgos por parte del Estado, la política criminal tal como debe de ser implementada, y en segundo lugar, sincerar de alguna manera cómo debemos de aplicar las normas. Nos enfrentamos el día de hoy a la minería ilegal, por ejemplo, un problema que afecta a muchos espacios medioambientales sin que la regulación haya podido combatir de manera efectiva este delito que nos aqueja a todos. Entonces, de ahí ya podemos partir un primer análisis de que la norma no ha logrado solucionar el problema, sino de que se exige un compromiso real y efectivo, decidido, por parte del Estado para combatir este delito de la mano ya de las normas preestablecidas. Con lo cual, yo creo que en este caso, al menos normativamente hablando, creo que sí tenemos un bagaje normativo adecuado para luchar contra los delitos de contaminación ambiental, pero que sin embargo no existe un compromiso decidido por parte del Estado para promover precisamente la promoción y de la protección del medio ambiente. Entonces nos encontramos frente a una dicotomía de tener normas que amparan la persecución estatal de delitos de contaminación ambiental, pero por otro lado la desidia estatal para precisamente hacer cumplir quizás estas normas. Entonces yo creo que el problema es un problema que pasa más bien por la decisión estatal antes que la formulación más adecuada de normas. La información especializada resulta ser necesaria. Una judicatura que esté dirigida a la evaluación de delitos medioambientales, a la posibilidad de reconocer prácticas positivas de control de riesgos de daño ambiental aplicadas por los empresarios, por las empresas, es pues una tarea de futuro, es algo en lo cual recién estamos ensayando alternativas desde la ley 30.424, así como también desde la experiencia jurisprudencial, tanto nacional como extranjera. Para presentarnos algunas alternativas sobre lo que hay que hacer en el ámbito judicial, lo que hay que corregir en nuestra normatividad, nuestro invitado volverá con nosotros luego de los siguientes avisos. Creo que la experiencia reciente, sobre todo en países con tradición minera cercanos a nosotros, caso de Colombia, caso de Bolivia, donde recién ha empezado a hablarse también de minería ilegal, la necesidad de actuar sobre las prácticas de esta actividad mayormente informales que se han venido dando, pone pues en punto de agenda para el Estado el construir, si se quiere, mecanismos más eficientes y más cercanos a la realidad particular, porque la experiencia peruana más bien nos muestra que siempre que el Estado incursiona
en esta problemática, pues acaban suscitándose conflictos sociales, ¿no? La famosa licencia social no es muy fácil de generar un consenso entre los empresarios, los sectores poblacionales que van a ser de alguna u otra manera involucrados en la experiencia y la regulación oficial. Me auno a tu deseo de que haya pues una visión más empíricamente contrastada de lo que hay que hacer hacia el futuro. Un punto final que quisiéramos nos señales. ¿Cómo anda, y esto como una retroalimentación para nosotros, cómo anda el quehacer de los operadores de justicia en este dominio? Yo he tenido oportunidad hace poco de estar en Denver, ¿no? Y conocer muy de cerca todo el esfuerzo norteamericano para imprimir una dimensión bastante realista a la problemática de la recuperación de los yacimientos, sobre todo mineros antiguos, y recuperar áreas. Y me sorprendió de que no tenían una judicatura especializada. Insistí mucho en eso. No, o la federal o la estatal, pero no hay un juez especial. ¿Consideras tú que debe de haber una unidad especializada en la judicatura en este dominio? ¿Son suficientes los jueces ordinarios? En otras instituciones, se llámese el Ministerio Público o la policía, pues hay unidades ad hoc para esto. ¿Cómo ves tú el estado de la judicatura peruana en relación no solo con la minería ilegal, sino con la tutela del medio ambiente en general? Debemos partir de la idea y del análisis correcto que usted también ahora señala, de que se exigen determinados conocimientos especiales para poder valorar de manera adecuada una determinada regulación penal. Léase, por ejemplo, delitos de contaminación ambiental, delitos tributarios o delitos de corrupción. Tal es así que al día de hoy tenemos un subsistema especializado en delitos de corrupción, porque la especialización exige precisamente conocimientos adicionales o especializados en esa materia para poder manejar y tomar las decisiones más adecuadas respecto a este tipo delictivo que se intenta sancionar. En los delitos medioambientales, yo creo que el legislador, el intento de regular este tipo de delitos se concentró en las leyes extrapenales en el sentido de reconocer el hecho de que al juez no ser una persona especializada en la valoración de si se ha logrado dañar o no el medio ambiente o las valoraciones técnicas especiales que se tienen que realizar, están delegados a un organismo técnico extrapenal. Ahora, lo que tendría que hacer el juez, de acuerdo a lo que nuestra legislación manifiesta, es valorar esta especie de pericia para, de acuerdo a ello y a su experticia, conocimientos, llegar a la conclusión de que si se ha logrado dañar o no el determinado bien jurídico del medio ambiente que se intente proteger. Es cierto, como usted también lo ha señalado, de que en otros países no existe una judicatura especializada de que juzgue precisamente estos delitos de contaminación ambiental. Es más, en muchos países, imaginemos también solamente el de Alemania, no existe judicatura especializada para delitos de corrupción. Para no ir muy lejos, a pesar de que en otras latitudes y realidades sí se exigen judicaturas especializadas como en nuestro país. Yo creo que ahí, digamos, es un poco la visión que tienen algunos respecto al common law o civil law, porque recordemos que el precedente judicial es lo más importante en el ámbito norteamericano o angloamericano y que la costumbre es de alguna manera la que va a ir regulando aquellos ámbitos del derecho que vean por ellos por conveniente regular. Sin embargo, en nuestra tradición, al ser una tradición legalista europeo continental, vemos siempre la solución en las leyes especializadas, ¿verdad? No es la costumbre la que provee a nosotros de un conocimiento previo, sino más bien las leyes que va creando el legislador. Yo creo que en ese sentido sí se exige, al menos en nuestra tradición, quizás la implementación de jueces especializados, porque vemos de que ya no basta el hecho de que una autoridad
extrapenal, la institución evacúe un informe respecto a la valoración de, por ejemplo, el sobrepasar los límites máximos permisibles de contaminación del agua, sino que ya se exige de que el juez tenga también algunos conocimientos adicionales para que pueda valorar en su momento si este informe especializado que ha evacuado la institución extrapenal sea o no amparable de acuerdo a una perspectiva ya no solo jurídica, sino también técnica del propio juez. Yo creo que sería importante implementar algún tipo de medida respecto a la especialización que se debe exigir, porque estoy seguro que eso aportaría de manera positiva a saber si en el caso en concreto se ha dañado o no el medio ambiente, y para eso no es suficiente el conocimiento jurídico, sino que exigen también ya muchos conocimientos especiales adicionales. Sí, indudablemente estoy de acuerdo contigo, no basta con que haya un informe técnico de un organismo especializado, si luego el juez pues es como si leyera chino, es decir, no va a entender cuáles son los indicadores, cuáles son las fórmulas de valoración técnica que se han hecho para llegar a una conclusión. Y eso me parece que se reproduce en varios escenarios, ¿no? Pensemos también en lo que ya se asoma a la realidad peruana y particularmente al trabajo de jueces y fiscales, cuál es la cibercriminalidad, ¿no? Que es de hecho un escenario donde también la línea de formación en nuevas tecnologías va a ayudar mucho a que el estamento judicial pueda reconocer y adoptar decisiones pertinentes. Ha sido pues muy ilustrativo el abordar esta temática, y creo yo que la vasta información que nuestro invitado nos ha mostrado a través de sus respuestas nos da cuenta de lo importante para el futuro que tiene el tratamiento adecuado de los delitos medioambientales, pero sobre todo su prevención. Con ello, estimados amigos, nosotros vamos a dar por concluida nuestra sesión, invitándolos como siempre a una próxima sesión de Conociendo el Derecho Penal. Siempre aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.